Hola a todos. El día de hoy hablaremos sobre el origen del hombre. Este es un tema bastante discutido. Hay muchas teorías al respecto y sin embargo no se ha llegado todavía a una conclusión definitiva, a una comprobación definitiva. De hecho, la teoría más aceptada en todas las escuelas y universidades es la de la ley de la evolución de Carlos Darwin. Sin embargo, pues ahora nosotros daremos nuestro punto de vista de acuerdo a la sabiduría gnóstica. Mi nombre es Víctor Gastelum. Yo soy Merly Villatoro y estaremos hablando entonces del origen del hombre. Debemos saber que el cosmos y el hombre comparten un mismo origen, de tal manera que estaremos hablando de cosmogénesis y antropogénesis y veremos el origen del hombre de acuerdo o el enfoque que le da la sabiduría gnóstica. De hecho, la población mundial ha alcanzado ya los 8.000 millones de habitantes que pueblan esta faz de la Tierra, pero tenemos continentes densamente poblados, pero ¿de dónde salió esta humanidad? Eso es lo que intriga, ¿no? Lo que necesitamos saber el día de hoy. Sí, a pesar de todos los problemas que han habido, las guerras, incluso la pandemia, vemos que la disminución de la humanidad no se ha dado. Al contrario, cada vez somos más. Y esta humanidad que puebla la faz de la Tierra se le conoce como la raza aria. Esta raza humana es la raza aria. Entonces les decía que no ha disminuido porque en el 2023 se reporta todavía 25.000 millones más, aparte de los 8.000, ¿qué? 8.000 millones. 8.000 millones en el 2022, para el 25, 2023, 8.025. Estamos hablando de 8.25, 25 millones más. 25. Ujú. Y a pesar de la pandemia, de todas maneras, la población mundial se ha incrementado. Y si nos preguntamos nosotros de dónde han salido todos estos millones de habitantes de la Tierra, de seres humanos, cuál es su origen, nos remontamos a los orígenes, según la ciencia oficial, a las grutas de Grimaldi y Cro-Magnon. Y desde ahí se ha tratado de reconstruir la historia o la prehistoria sobre las razas que existieron primitivas, ¿no? Porque se supone, ¿no?, que estas razas fueron los descendientes de los monos. Así es, esos son los vestigios que se da. Obviamente la ciencia tiene que comprobar y buscando el origen del hombre, pues se fundamenta en los hallazgos que se han dado. Y lo que se ha hallado son vestigios de animales gigantes, incluso huesos humanos gigantes. Pero se ha enfocado en que hubieron animales gigantescos, pero no se le ha dado importancia cuando se han encontrado huesos humanos también gigantescos. Debemos de saber que el origen del hombre no lo vamos a encontrar en la superficie de la Tierra. Es decir, no vamos a encontrar el origen del hombre en la superficie de los continentes, porque nuestro verdadero origen está más allá de la dimensión física tridimensional. Y de todo esto, bajo el estudio de estas razas primitivas de Grimaldi y Cro-Magnon, se ha deducido equivocadamente que la raza humana posiblemente venga de los simios o de los changos. Todo esto de acuerdo a la ley de la evolución de Carlos Darwin y tenemos ahí, por ejemplo, la ilustración de esto, ¿no?, de un mono, cómo se fue transformando. Uh-huh. Sin embargo, de hecho, no se ha podido comprobar esta teoría porque no se ha encontrado ese eslabón perdido, ¿no?, donde vemos la transformación ya de un chango a un ser humano. Así que esto es una teoría, sí, es aceptada por mucha gente porque hay parentescos, hay similitudes entre un mono y un hombre, sí. Sin embargo, pues, no se ha comprobado, no se ha demostrado, así que queda en eso, en una teoría más. Sí, la ciencia, de acuerdo a la teoría de la evolución, nos dice que nosotros fuimos originados por la evolución, venimos de los simios, pero
También si nosotros vemos esto realmente, cómo se ha dado, vamos a encontrar que en ese intento de tumbar, diríamos, el Génesis bíblico que nos habla del origen del hombre que fue creado por Dios, se implementó esto de la teoría de la evolución y fue muy aceptada y es todavía muy aceptada. Sin embargo, no se ha podido demostrar, ha quedado solo en teorías y más teorías que se han creado tratando de explicar el origen, nuestro origen. Realmente es maravillosa la humanidad porque tenemos muchísimos años de vivir sobre la faz de la Tierra y todavía la humanidad existe y es una gran población la que somos, ¿verdad? De esta raza actual. La teoría de Darwin pues, ha tenido mucha resonancia, como hemos dicho, desde su época y desde ahora, ¿no? Porque siempre se ha pensado pues, que el hombre viene del mono. Y este es un asunto pues, que inquieta mucho a todos los seres humanos. Podemos ver ahí otra representación pues, de cómo del mono pues, se va transformando hasta convertirse en un ser humano, en un hombre. Sin embargo, como repito, no se ha encontrado el eslabón perdido que compruebe realmente esta teoría. Así es. Se ha tratado de investigar el origen del hombre, pero también el origen de otras especies. Y por evolución, esas se han, diríamos, organizado o clasificado en familias, en parentescos, en rasgos físicos, pero simplemente quedan ahí en teorías porque nunca se ha visto que de una especie surja otra completamente diferente. Nadie ha visto, por ejemplo, que un chango se convierta en hombre o otra especie en otra completamente diferente. Tienen parecidos, pero son especies distintas. Y bueno, en este afán de encontrar cómo se origina la vida, cómo se originan todo lo que existe, hablando de la naturaleza y de nosotros, hablando de las plantas y animales, pues se hace todo este estudio, esta clasificación de los seres vivos. Hay dos ramas de la biología que se conoce como filogenia y la ontogenia. La filogenia es el estudio de la historia evolutiva de un grupo biológico. Estudia pues, a las especies y su parentesco entre ellas. Eso es la filogenia. Y la ontogenia estudia el desarrollo de un individuo en particular, por ejemplo, el ser humano desde su periodo embrionario hasta el nacimiento. Entonces, sobre todo la ontogenia pues, nos puede dar luz acerca del origen del hombre, porque es como una recapitulación de lo que, por los procesos por los cuales hemos pasado nosotros los seres humanos. Arroja algo de luz del verdadero origen del hombre, la ontogenia. Así es. Estas dos ramas de la biología son bastante interesantes porque la filogenia organiza todos los seres en familia, cómo es que estas se parecen físicamente y cómo podría ser que una especie surge de otra por proceso evolutivo. Pero estamos hablando de esta clasificación de todos los seres vivos, como las plantas, los animales, y nosotros pertenecemos al reino animal. Bueno, así nos tiene clasificada la ciencia, especialmente la ciencia médica, y por eso se dice que provenimos del mono. Pero vemos que la naturaleza es una escritura viviente, es una escritura que nos dice nuestro pasado, que nos dice quiénes somos, de dónde venimos, pero hemos olvidado cómo leer la naturaleza. Y de esto nos habla la ontogenia. En la ontogenia vemos nosotros todo el proceso en el desarrollo de un feto, donde se manifiestan los distintos procesos que ha tenido la humanidad.
Aquí podemos ver en la pantalla, bueno, vamos a ahí podemos ver el proceso de desarrollo, ¿no? Del periodo embrionario, ¿no? Del ser humano hasta convertirnos en un ser humano. Por ejemplo, podemos ver el proceso cuando viene la fecundación del óvulo, parece entonces un mineral. Posteriormente las células se empiezan a reproducir hasta formar una especie de célula en el medio acuoso, y posteriormente esa célula empieza a convertirse como un vegetal, posteriormente en un animal como un renacuajo, y posteriormente va tomando la forma humana hasta que se convierte pues, en un niño, en un ser humano. Y entonces todos estos procesos que estudia la ontogenia son bastante interesantes. Si le ponemos un poco de atención, vamos a ver que la célula germinal humana, en su proceso esa de dividirse, tiene una forma como si fuese una roca, y posteriormente, al seguirse desarrollando, empiezan a manifestarse los sistemas del organismo, como el sistema óseo, el sistema, todos los nervios, ¿verdad? El sistema nervioso, el sistema sanguíneo, todas las venas y todo eso, parecieran ramificaciones que semejan a una planta. Posteriormente vemos el desarrollo del feto y tiene un aspecto animal realmente. Pareciera un renacuajo o alguna especie, ¿no?, animal, pero poco a poco va tomando la forma humana. Si analizamos todo esto, nos está hablando de nuestro origen, de cómo hemos venido evolucionando en la naturaleza. Por eso decimos que la naturaleza es una escritura viviente, porque nos dice realmente en ese proceso cómo nosotros hemos venido evolucionando, pero no de una especie a otra, sino una misma especie que ha pasado por diferentes procesos a través del tiempo. Además, debemos de tomar en cuenta que la fisionomía del planeta Tierra ha sido siempre distinta, por eso no podemos decir pues, que esta raza humana se originó en los actuales continentes, porque antes estos continentes no existían. La Tierra, han habido otros continentes, estos 5 continentes que pueblan la faz de la Tierra se originaron precisamente en esta raza aria, en esta quinta raza aria. Nosotros somos una quinta raza, o sea, anteriormente han habido otras razas humanas. Y esa es la manera como hoy vamos a estudiar el origen del hombre en forma retrospectiva, o sea, de este momento hacia atrás. Y vemos que tenemos actualmente 5 continentes, pero no siempre fue así. Ha ido cambiando el aspecto o la fisonomía de la Tierra debido a los movimientos que han habido. Y en distintos continentes que han existido también diferentes razas. Y nosotros obviamente provenimos de una raza anterior. Tenemos mapas, por ejemplo, que nos demuestran que la fisonomía de la Tierra ha cambiado. Ahí en las hemerotecas existen mapas antiquísimos. Por ejemplo, antes aquí podemos ver, por ejemplo, la teoría de la Pangea, o sea, de una sola Tierra, donde todos los continentes que actualmente existen estaban juntos y que por algún motivo o razón se fraccionaron y se separaron hasta formar estos 5 continentes. Y esa teoría se debe pues, a que podemos juntar, a que los continentes parece que forman parte de un rompecabezas y que podemos juntar sus piezas. Entonces tenemos esos mapas ahí. Sin embargo, existen otros mapas todavía más antiguos donde demuestran la existencia de otras tierras y de otros continentes. De tal manera que la Tierra no siempre es la misma. O sea que los continentes que actualmente están no siempre han existido. Actualmente vemos nosotros que estos continentes en los que está la raza aria, que somos parte de esta raza, no siempre fue igual.
antes ha habido otras razas, pero también han habido otros continentes. Y eso lo podemos ver en los mapas antiguos. Entre más antiguos son los mapas, más diferente es la forma que tiene ese mapa. Es decir, no tenemos, o la Tierra no ha tenido siempre la misma fisonomía. Cada vez ha sido y es distinta. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que los polos y el ecuador, o sea, el eje de la Tierra pues, está en los polos. Sin embargo, existe un movimiento que no se ha considerado, y es que los polos, por ejemplo, después de cierto tiempo se transforman en ecuador, y el ecuador pues, se transforma en los polos, originando por consecuencias que todo lo que existe en el planeta Tierra deje de existir, y que los continentes que existan pues también dejan de existir cuando se produce esta revolución. Actualmente ya está cambiando esto, ya el polo magnético no coincide con el polo geográfico. Hay una desviación de 23.5 grados con respecto al polo magnético, ¿no?, del geográfico. Entonces esto indica que ya se está desviando los polos. En un momento dado estos polos se convertirán en ecuador, y la actual raza humana que existe hoy sobre la faz de la Tierra pues dejará de existir, porque será poco probable la existencia cuando las aguas inundan los continentes actuales y estos se hunden y surgen nuevas tierras. Toda la humanidad perece, solo a algunos que les toca la fortuna pueden seguir viviendo en el planeta Tierra. Sí, cuando decimos que el polo magnético ya no coincide con el polo geográfico, esto lo que queremos decir es que, por ejemplo, si una persona partiera del centro de la Tierra, del polo, del Ecuador, hacia el polo, digamos, hacia el polo norte, si se fuese pues guiado por el magnetismo, por una brújula, ¿no? No llegaría exactamente al punto exacto del polo norte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no coincide geográficamente. Y bueno, debemos de tomar en cuenta movimientos que tiene la Tierra. Eso es la causa de las diferentes fisionomías que ha tenido nuestro planeta. Normalmente hablamos o se sabe del movimiento de rotación que nos da, que hace la Tierra, que nos da el día y la noche, el movimiento de traslación que nos da las estaciones del año, pero hay un tercer movimiento que casi no se menciona, que es el movimiento de los ejes de la Tierra. El movimiento de los ejes de la Tierra quiere decir que los polos se convierten en ecuador y el ecuador se convierte en polos. Esto se hace de cuando en cuando. Esto quiere decir que cada vez que se da ese movimiento, termina una raza para dar origen a una nueva raza. Así que nosotros venimos a poblar esos continentes, pero tenemos un antecesor. Es decir, continente anterior, continentes anteriores, raza también anterior. Pero este movimiento que se dice que se da más o menos o aproximadamente cada 25,000 o 26,000 años. 26,000 billones de años o 25,000 años. 25,000 años. Uh-huh. Pero Okay. no hay tiempo exacto, ¿verdad? Porque esto depende pues de cómo se desarrolle la humanidad, porque hay humanidades que se autodestruyen más rápidamente. Sí, entonces estamos hablando del final de una raza humana. Y así como se están revolucionando los polos, se están cambiando, así también en el pasado sucedió lo mismo. Y surgió el final de la raza humana que fue la cuarta, ¿no? Esa cuarta raza humana se le conocía con el nombre de los Atlantes o la raza Atlante, y que estaba ubicado en un continente que estaba por hoy en el fondo de los mares. Ese continente se llamaba la Atlántida, ubicado precisamente donde hoy se ubica el Océano Atlántico. Todas las teogonías, todas las religiones nos hablan de un diluvio universal, es decir, que las aguas inundaron ese continente, lo cubrieron por su totalidad y solo fueron salvados unos pocos
que oyeron o que siguieron las enseñanzas de Dios y son los que fueron salvados. Pero todas las teogonías nos hablan de este diluvio universal, o sea, nos hablan de una raza que pereció y esta fue precisamente la raza atlante, de la cual pues, nosotros los arios nos descendemos de ellos, de los atlantes. Estamos hablando del diluvio universal. Todo el mundo sabe esto que nos enseña la Biblia hebraica de Noé con el famoso, ¿verdad?, diluvio universal. Entonces nuestra raza aria, esta que puebla la faz de la tierra, es del diluvio universal para acá. Así es como nos hemos manifestado. De tal manera que somos herederos directos o descendientes directos de la Atlántida. La Atlántida existió en un continente que se ubicaba entre Europa y América, o sea, en lo que hoy conocemos como el Océano Atlántico. Y alguien podría decir que esto es un cuento más. Sin embargo, hay vestigios, hay testimonios de la Atlántida. Y todo esto se debe pues, a la involución en las civilizaciones, porque así como existe la evolución, también existe la involución, o sea, son dos partes. Siempre existen las polaridades. Por ejemplo, si existe lo blanco, existe lo negro. Si existe el bien, existe el mal. Si existe lo amargo, existe lo dulce. Si existe el día, existe la noche. O sea, todo es dual en la naturaleza. Por lo tanto, si existe la evolución, también existe la involución. Entonces significa que los seres humanos, que la raza humana no todo el tiempo va en proceso evolutivo, sino que también lleva procesos involutivos, porque la naturaleza se da así en procesos evolutivos y también procesos involutivos. De tal manera que la involución podría nosotros llevarnos a que el hombre, o sea, que el mono descienda del hombre, o sea, a la inversa, como lo podemos ver aquí en la pantalla. Ahí podemos ver que así como por evolución, así como el mono pues, lleva a surgir al hombre, a la inversa, pues, la involución hace que del hombre surge el mono. Entonces es más aceptado y más concreto que pudiera surgir del hombre un mono que a la inversa, ¿no? Por ley evolutiva, porque el hombre tiene más inteligencia que el mono. Entonces, para que surja una inteligencia mayor a la del mono, por evolución es más difícil a que se deteriore la inteligencia que tenemos y tengamos después la inteligencia de un mono. Por involución podemos fácil perder nuestra inteligencia a que por evolución de la materia se pueda surgir una inteligencia de orden superior. Normalmente se habla de la evolución. Todo mundo habla de la evolución. De hecho, está la teoría evolutiva y todos mencionamos la evolución. Pero se ha olvidado de su hermana gemela, la involución. Siempre que hay evolución, hay también involución. Y así las civilizaciones han pasado por este proceso, tanto evolutivo como involutivo. Por ejemplo, hablando de los atlantes, se desarrollaron, tuvieron gran auge en su momento, pero llegó el momento en que involucionaron en ese proceso y llegó el momento en que esa involución los llevó a la destrucción de la Atlántida, obviamente para dar origen a una nueva raza. Los caníbales que encontramos en algunos lugares que nos parecieran a nosotros tan primitivos, nos hablan, si los pudiéramos entrevistar, ¿no? Claro, con un traje especial para que no nos vayan a comer. Pues aquellos investigadores nos dicen que estos caníbales, cuando se les ha tratado, hablan conservan pues, tradiciones de épocas inmemorables, hablan de enormes ciudades, de enormes culturas, de que vienen de ancestros antiquísimos, es decir, que estos caníbales nos están demostrando que son producto de la involución de una raza humana. O sea, que no es que estos caníbales se encuentran en estado evolutivo y que de ahí vaya a surgir una raza con una inteligencia superior, sino a la inversa. Podemos ver que ellos provienen de antiguas civilizaciones.
Sí, normalmente los arqueólogos, antropólogos y demás estudiosos eh, presentan a estas tribus primitivas como en proceso evolutivo o en proceso de integrarse a la civilización. Sin embargo, no es así. Estas tribus primitivas son reminiscencias o recuerdos o vestigios de un continente que existió, de una raza que existió. Es decir, son herederos de la Atlántida y lo podemos ver en sus costumbres, lo podemos ver en sus leyendas, en sus tradiciones. Normalmente ellos nos hablan de dioses gigantes, de héroes que los dirigían, gigantescos, costumbres antiquísimas que en el fondo coinciden con otras tribus primitivos de distintas partes del mundo. Hay costumbres muy semejantes o podríamos decir iguales, aunque en distintos lugares. ¿Cómo puede ser que viviendo de un continente a otro tengan las mismas creencias? Esto supone que en algún momento estuvieron juntos y esto supone que vivieron en un mismo continente. Esto nos da a entender que existieron entonces en la Atlántida. La naturaleza tiene memoria. Si queremos buscar el origen del hombre, el origen de la humanidad, tendríamos que investigar en las memorias de la naturaleza. Así es, la naturaleza tiene memoria. Por ejemplo, cuando se corta un brazo, queda ahí la cicatriz, que es la memoria de esa naturaleza. Pero hay una memoria más avanzada que se encuentra en la cuarta dimensión. Queremos referirnos o quiero referirme al Akash, a esa sustancia que es el origen del éter. En ese Akash queda guardado como si fuera una película todos los eventos que han ocurrido en la naturaleza. Sí, la naturaleza es una escritura viviente, como lo he mencionado, y tiene memoria. Por ejemplo, cuando se hacen presas, se desvían los ríos porque se necesita el agua para la agricultura, lo que sea. Vemos que cuando llueve mucho, cuando hay inundaciones, los ríos siempre vuelven a su cauce y todo en la naturaleza vuelve a su postura original porque tiene memoria. Y así es como una herida que pudiéramos hacernos se regenera porque tenemos ahí la memoria de todo esto. Y eso es la naturaleza conservando todo lo que antes existió, está grabado, está almacenado en esas memorias que se conoce como los archivos akáshicos de la naturaleza. Para estudiar estos registros akáshicos de la naturaleza, necesitamos nosotros del desarrollo de dos chakras que se encuentran íntimamente relacionados con la glándula pineal y la glándula pituitaria. Estos dos chakras en el oriente se conocen como chakra Sahasrara y chakra Ajna. El chakra Sahasrara es el que está relacionado con la glándula pineal y es la coronilla, está en la coronilla. Y el chakra Ajna es lo que se denomina el tercer ojo o el entrecejo, ¿no? Se encuentra aquí, el chakra Ajna relacionado con la glándula pituitaria. Estos dos chakras nos permiten a nosotros el acceso a esa cuarta dimensión y nos permiten a nosotros estudiar esos registros akáshicos de la naturaleza, que nos permitiría saber el origen del hombre, o sea, poder estudiar hacia atrás la historia o la prehistoria, teniendo esa facultad de la clarividencia que nos otorgan estos dos chakras. Como podemos ver, no podemos saber el origen de la humanidad estudiando solamente los vestigios que hay de las razas en la superficie de la Tierra. Tenemos que apelar a facultades que nos permitan ver más allá de esta limitación física. Y para eso está
los chakras que nos dan esas facultades. Por ejemplo, la facultad de la clarividencia. Esta surge cuando los campos magnéticos de la glándula pineal y la pituitaria coinciden, su campo áurico se funden y nos crea entonces o nos surge lo que se llama la clarividencia. La clarividencia es ver claro, y así podríamos nosotros ver los archivos akáshicos de la naturaleza y conocer el verdadero origen de la humanidad. Así es, a través del estudio de estos registros akáshicos podemos verificar en forma directa, cualquiera que haya desarrollado estos chakras, puede verificar en forma directa que antes de que existieran estos 5 continentes existió la Atlántida, el continente Atlante. Y en esa Atlántida, una humanidad diferente. Esta humanidad, pues, y todas estas ciudades que existieron antes, pues están ahí en el fondo del Océano Atlántico. Si se quiere corroborar, también se podría hacer una investigación con algún submarino, ¿no?, que pudiera penetrar en el fondo del mar, en el fondo del Océano Atlántico y verificar esto. Sin embargo, quedan algunos restos de esta Atlántida. Hay ciertos vestigios que nos indican, pues, la existencia de la Atlántida. Esto es que actualmente tenemos vestigios de la Atlántida. Muchos buzos han entrado a esas profundidades y han encontrado restos de la Atlántida. Se dice que hay restos de edificios que actualmente están habitados por peces, animales marinos que habitan ahí, en lo que antes fuera una poderosa civilización conocida como los atlantes. Entonces no estamos hablando de algo que no ha existido, sino algo que existió, pero que actualmente no podemos ver porque está sumergido en el fondo del océano. Pero ahí tenemos nosotros los restos de la Atlántida. Nosotros somos los herederos de los atlantes, de ese gigantesco escenario que nos precedió en la historia. Sin embargo, los atlantes fueron gigantes, fueron de 2 a 4 metros de estatura. Y existen restos en vestigios, ¿no?, en las antiguas culturas de esos antiguos monumentos o monolitos, tanto en la cultura egipcia como en la cultura de Anáhuac, de aquí de México, enormes monolitos, enormes estatuas que alcanzan los 2, 3 o 4 metros de altura, que son vestigios de atlantes, de dioses atlantes, razas de gigantes, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver, pues, esas grandes estatuas en esta filmina, ¿no?, de grandes cabezas. De hecho, se han encontrado enormes construcciones, ¿no?, que son precisamente los vestigios de esa raza atlante. Por ejemplo, las pirámides de Egipto son enormes. ¿Cómo se construyeron? Se dice que fueron construidas, pues, en la Atlántida. Sí, estamos hablando de que nosotros somos herederos de los atlantes. Y los atlantes fue una raza de gigantes. Se dice que estos seres medían como 2 metros, 2 metros y medio, o sea, en promedio, ¿verdad? De ahí, las razas, a medida que ha pasado el tiempo, pues se ha perdido estatura, pero los atlantes eran gigantes. Es por eso que los primitivos tienen muchas historias de gigantes, porque los atlantes eran así, seres gigantes, y cuando nosotros hablamos de una raza anterior a nosotros, pensamos que estamos hablando de primitivos, de seres que vivían en forma rudimentaria, pero no es así. Los atlantes fueron grandes sabios, grandes científicos, tuvieron una poderosa civilización y alta tecnología.
Así es, antes de que existieran estos 5 continentes, pues repetimos, existía la Atlántida. Hoy por hoy, pues nosotros Sí, estamos enamorados de esta civilización. Sin embargo, los atlantes tuvieron una civilización todavía mucho más portentosa que la nuestra, porque ellos crearon robots, sí, al igual que los que se están creando ahora. Sin embargo, los atlantes al crear esos robots podían unirlos con los elementales de las plantas o de los animales. ¿Qué significa esto? De que, por ejemplo, cada planta o cada animal tiene alma. Así como nosotros tenemos alma, también los vegetales tienen alma y los animales también. Esta alma es un principio inteligente que existe en cada ser humano, en cada ser vivo. Entonces los atlantes podían ligar, podían unir a ese elemental, a esa alma de un vegetal con el robot, de tal manera que esa alma le daba inteligencia a ese robot. así es. Nosotros con toda esta tecnología que actualmente tenemos, no le llegamos ni a los talones a los atlantes, porque estábamos hablando de que tenían gran tecnología. En el caso, por ejemplo, de los robots, ellos tenían robots inteligentes a su servicio. ¿Cómo lograban estos? Resulta que los atlantes, además de ser científicos, también eran grandes magos. Sabían que las plantas, los animales tienen elementales y podían atrapar esos elementales con procedimientos mágicos y los unían a las máquinas. Y es así como podían tener máquinas a su servicio con una inteligencia independiente. Ahora lo más que hemos llegado es a una inteligencia artificial, pero son máquinas programadas, ¿verdad? Por los hombres. Al final es la inteligencia humana ahí manifestándose, ¿no? Pero en este caso era elementales inteligentes atrapados en máquinas que eran parte de la servidumbre de los atlantes. Tal raza llegó a tener una poderosa civilización en la cual pues podían ellos hacer trasplantes de cualquier tipo de órganos, inclusive de cerebros o de corazones. Así que todavía tenían más avance que nuestra actual civilización. En el campo de la física nuclear, por ejemplo, ahí consiguieron ellos el alumbrado atómico, ciudades enteras con el alumbrado atómico, tal como ahora se está haciendo, ¿no? Podían ellos usar la energía atómica para todo, para los autos, para los vehículos, etcétera. Así que ellos pudieron manejar maravillosamente esta energía. Sí, estamos hablando de una poderosa civilización, se dice que millones de veces más poderosa que la nuestra. Nosotros nos jactamos de nuestra tecnología que actualmente tenemos y estamos fascinados con ellas. Sin embargo, si vemos la tecnología de los atlantes, realmente pues nos falta muchísimo, ¿no? Los atlantes, además de poder trasplantar órganos, por ejemplo, hablando de la ciencia médica, lograron también trasplantar cerebros, ¿sí? Y así pues vemos que fue realmente una raza muy avanzada en la ciencia y en la tecnología. Al contrario de lo que creen los estudiosos de los antepasados, que eran seres primitivos. Dentro del terreno de la mecánica, construyeron vehículos, ¿no? que podían volar, que podían correr en las carreteras y que también podían eh, bajar al fondo de los mares, ¿no? O sea, como submarinos, o sea, eran de todo tipo y eran basados pues, en energía atómica o nuclear que se movían estos vehículos. Así que en materia de vehículos, tenían vehículos muy superiores a los que actualmente existen en esta civilización moderna. Sí, y en materia de navegación aérea, pues tuvieron naves muy poderosas, más poderosas que las actuales, ¿verdad?
tenían verdaderos barcos voladores, buques extraordinarios que se movían con energía atómica. Nosotros, por ejemplo, la energía atómica es muy peligrosa para nosotros porque no hemos alcanzado ese grado de poder manejarla como ellos lo hacían. Incluso su alumbrado público era atómico. Realmente los atlantes fueron muy desarrollados porque tenían viajes a otros mundos, viajes rutinarios a otros planetas. En cuestiones de anatomía o de biología, se hicieron progresos que ni remotamente sospechamos. Y es aquí donde entró la decadencia, ¿verdad? Porque una mujer llamada Quetzalbel utilizó todos esos conocimientos para vivir por miles de años o por cientos de años, utilizando precisamente los trasplantes de las glándulas o las secreciones de las glándulas para permanecer joven por cientos de años. Así comenzó pues la involución de la raza atlante. Así hablamos de los grandes adelantos de la Atlántida, pero desafortunadamente esta gran ciencia que ellos poseían y esta capacidad que tenían de utilizar también la magia, los llevó lamentablemente a la involución, porque empezaron a combinar esto de tal manera que cayeron en antropofagia. Por ejemplo, se nos habla de una reina llamada Quetzalbel, que esta reina tenía un grupo de científicos a su servicio. Ellos hacían una especie de rituales donde sacrificaban jóvenes y niños y después de eso los llevaban a los laboratorios, les extraían las glándulas o las segregaciones de las glándulas para regenerar el cuerpo de la reina Quetzalbel. Después de este proceso, estos cuerpos de estos seres que habían sido sacrificados eran arrojados a las multitudes, las cuales las devoraban. Y así cayeron pues en involución, lamentablemente, y se perdió esta raza. Eso fue el final de la Atlántida. Y esta raza atlante pues, anteriormente tuvo su origen en esta raza que llamamos los lemures. La Lemuria fue un continente que existió antes del continente Atlante. Habitaron en el Océano Pacífico, es decir, una isla en el Océano Pacífico, o un continente, más bien no una isla, sino un continente, o sea, amplio territorio, ¿no? Físico en el Océano Atlántico, que se llamaba pues así, el continente Mu o la Lemuria. Y restos pues, de esta Lemuria pues, los encontramos en los gigantes de la isla de Pascua. Los lemures eran todavía mucho más grandes que los atlantes. Estos alcanzaban los 4 o los 5 metros de altura, a diferencia de los atlantes que alcanzaban los 2 o los 3 metros de altura. Eran muchísimo más grandes. Y de resto pues, tenemos también los gigantes de Tula en Hidalgo, así como las cabezas o los gigantes de la isla de Pascua. Así que esos son restos precisamente de los lemures que existieron en el Océano Pacífico. Fue la tercera raza que existió en el planeta Tierra. Es decir, como hemos dicho, pues, la Tierra ha tenido diferentes fisionomías. Ahora ya no existe ni el continente Atlante, ni el continente Lemur, ni el continente Mu. Ahora existen 5 continentes y estos anteriormente no existían. Así que la tercera raza también pereció, también se involucionó y pereció en ese continente que se sumergió precisamente por los volcanes en erupción, se sumergió en el Océano Pacífico. Sí, estamos hablando de un continente que existió o que fue el antecesor de los atlantes, un continente llamado Mu o Lemuria. De hecho, ha sido el continente más grande que ha existido.
existió en lo que hoy conocemos como el Océano Pacífico. Hay vestigios de la Atlántida, muchos. Hay vestigios de los lemures también. En varias islas se encuentran vestigios de los lemures. Como mencionábamos, por ejemplo, los gigantes de Tula, que le llaman los atlantes de Tula, pero en realidad sabemos que no son atlantes, son lemures. Esto lo podemos ver en lo gigantescos que son. Son entonces reminiscencias, recuerdos de aquella raza que precedió a los atlantes. Obviamente, este continente o esta raza también tuvo su principio, su evolución y también su involución. Y en su decadencia, pues dieron origen a la Atlántida. La Lemuria también, al igual que la Atlántida, tuvo una poderosa civilización enorme y formidable. Se levantaron enormes ciudades cíclopes rodeadas de murallas de piedra volcánica. Muchas gentes habitaron el campo también y, como les digo, pues, también tuvieron una portentosa civilización. O sea, las antiguas razas no fueron primitivas como se piensa, sino que evolucionaron y también involucionaron en el tiempo y fueron destruidas, al igual que esta raza aria, pues, que actualmente puebla la faz de la Tierra, ya tuvo sus periodos evolutivos y hoy tenemos que decirlo, ¿no? Se encuentra en franca involución. La raza lemur, al principio de los lemures, pues eran hermafroditas, pero posteriormente en su proceso evolutivo que tuvieron, pues se hizo la separación de sexos. En esta raza hubieron eventos cósmicos maravillosos en el cual pues la humanidad sufrió varios procesos precisamente en la raza lemur. De hecho, fue la primera raza que existió físicamente y ya las posteriores, o sea, la Atlántida y estas razas son físicas, pero anterior a la raza lemur ya no fue una raza física, sino que se desenvolvió en las dimensiones superiores. Por lo tanto, restos de la Lemuria y restos de la Atlántida sí se pueden encontrar, pero restos de la segunda raza y de la primera raza humana que existió en este planeta Tierra ya no hay vestigios porque no existieron físicamente, sino que se desenvolvieron dentro de la cuarta dimensión. Entonces ya los lemures es donde se dieron grandes cambios, porque en un principio, como se dice, fueron hermafroditas, es decir, tenían los dos sexos en un solo ser. Posteriormente vino la separación de los sexos, también hubo distintos métodos de reproducción, así que se dieron grandes cambios en el tubo de ensayo de la naturaleza durante los procesos evolutivos de esta raza lemur. Y aquí tenemos algunos procesos de reproducción. El primero de ellos, que cuando empezó la raza lemur, fue el de gemación, donde al igual que, así como se reproducen los corales, ¿no? En el fondo del mar, las estrellas marinas, ¿no? Se rompe, se desprende un trozo, pues, del cuerpo del padre-madre, porque eran hermafroditas. Y ese trozo que se desprende se empieza a regenerar, se empieza a desarrollar hasta que surge otro nuevo ser. Ese fue el primer proceso de reproducción de esta raza. Posteriormente se hizo la reproducción por el medio ovíparo. Uh-huh. De huevo. Por medio de huevo, es decir, se produció un huevo que se desprendía del padre-madre, así como se desprendía un trozo, pero ahora fue un huevo debidamente fecundado, porque como eran hermafroditas ya salía el huevo debidamente fecundado. Y al final de la raza, pues ya cuando se separaron los sexos, ese huevo quedó dentro de la mujer y tenía que ser fecundado por cooperación sexual del hombre, ¿no? Para que fecundara ese huevo. Y de ese huevo es donde nacemos ahora nosotros. Así es. Como vemos, en el principio, pues estos seres hermafroditas, la reproducción por gemación, proyectaban una parte de su cuerpo, de ahí se desarrollaba un nuevo ser, el cual se alimentaba del padre-madre y posteriormente fue el proceso ovíparo. Entonces el huevo fecundado salía del lemur, que era hermafrodita, hombre-mujer,
Pero sucedió un evento bastante extraordinario. Resulta que empezaron a nacer lemures físicamente masculinos y otros físicamente femeninos. Y poco a poco, a través del tiempo, se fue dando la separación de sexos. Eso lo podemos ver en los libros sagrados. Por ejemplo, en el principio dice que Dios creó al hombre, varón y hembra lo creó, pero posteriormente dice que durmió a Adán y de ahí sacó a Eva. Y eso indica la separación de sexos. El proceso último de reproducción de los lemures fue por cooperación sexual. Ahora sabemos que el huevo se fecunda, pero dentro de la matriz el niño nace, la criatura nace, y posteriormente pues sabemos que se arroja la placenta, que es lo que envuelve ese ser. Es decir, es como el huevo que protege, ¿verdad?, a esa criatura. Pero ahora se da por cooperación sexual, y eso empezó desde el origen de los lemures. Así que vemos que no fue de un día para otro, sino fue un proceso que se va dando porque la naturaleza no da saltos, lleva un proceso de evolución y de adaptación a los cambios. Sí, fue un proceso que se dio miles de años, no es como, es que el Génesis nos habla de que nada más lo durmió y lo separó, pero eso es simbólico, ¿no? Son procesos evolutivos que se dieron durante miles de años, porque los hermafroditas teniendo los dos sexos, y al sacar pues un huevo ya fecundado, de ese huevo, ¿no?, algunos caracteres masculinos se iban disminuyendo, y en otros huevos algunos caracteres femeninos se iban disminuyendo. Al paso del tiempo, unos nacían ya con caracteres femeninos muy disminuidos, y estos eran los hombres, y viceversa, ¿no? De otros huevos nacían con caracteres masculinos muy disminuidos, y eran las mujeres. Así que tanto hombres como mujeres pues tenemos esos caracteres. El hombre tiene los caracteres femeninos pero muy disminuidos, y la mujer también tiene caracteres masculinos pero muy disminuidos, porque en el pasado pues teníamos esos dos sexos pero en proporciones iguales. Ahora ya no. Por eso vino ya la separación de los sexos, y entonces ya se necesitó de la cooperación sexual para la reproducción de la especie humana. Y esto se dio ya al final de la raza lemur. Ya al final de la raza lemur ya hubo la separación de los sexos, ya había hombres y mujeres, y ya había cooperación sexual, y fue cuando ya vino lo que se denomina el pecado original, que entonces vino la involución, quiere decir, y entonces tuvieron que ser sacados del paraíso y destruidos por el pecado original, que se dio ya cuando había la separación de los sexos. Vemos entonces que el proceso en el cual se dio la separación de sexos viene el siguiente evento, que es cuando en la Biblia encontramos que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Entonces el paraíso está en las dimensiones superiores de nuestro planeta. Y fueron expulsados, quiere decir que ya se quedó la humanidad físicamente plasmada en el terreno físico, pero antes existía en una dimensión superior, y allí, en esa dimensión, a pesar de que hubo cooperación sexual para la reproducción, pues todavía eran obedientes a la voluntad de Dios. Sin embargo, vemos este evento que marca la humanidad para siempre, y la expulsión de Adán y Eva, que Adán no es un solo hombre, ni Eva es una sola mujer, sino Adán, todos los hombres, y Eva, todas las mujeres, o sea, todos los lemures y todos los lemures femeninos y los lemures masculinos que fueron expulsados del Edén, quedan ahora en la tierra física. Y así pues vemos que tenemos este proceso dado en esta raza.
que fue en dos tiempos. En el primer tiempo, la existencia de los hermafroditas, y en el segundo tiempo, la separación de sexos. Y lo encontramos ahí. Hay muchas leyendas, y lo que más nos hace énfasis de esto es el Génesis hebraico. Y anterior a la raza lemur existieron los hiperbóreos. Se le llama así porque fueron un continente que existió alrededor del Polo Norte. Fue una raza que existió como si fuera una herradura, ¿no? Un continente con forma de herradura rodeando el Polo Norte. Ese fue el continente hiperbóreo. Y estos fue una raza poderosa de andróginos divinos, es decir, hombres y mujeres en un solo ser. Sin embargo, como hemos dicho, esta raza ya no existió físicamente. Esta raza existió dentro de la cuarta dimensión. Es decir, para ellos el mundo físico todavía no se plasmaba, todavía no era de materia física. Ellos existían de una sustancia llamada, que hoy le conocemos como éter, ¿no? Es una sustancia con la cual se construyen todos los objetos que están dentro de la cuarta dimensión. Hay distintas clases de éter. O sea, como aquí existen elementos físicos, o sea, como la Tierra pues, tiene distintos elementos, carbono, hidrógeno, etc. Ahí también existían distintas clases de éter físico, éter reflector, éter lumínico, etc., que daba origen pues, a todos los objetos que hay en esa cuarta dimensión, y así pues ellos tenían cuerpos pues, diferentes, eran cuerpos andróginos divinos, en la cual pues poseían los dos sexos a la vez, hombre y mujer. Sí, el proceso de reproducción de los hiperbóreos, que no existieron físicamente, los hiperbóreos se reproducían por brotación. Todavía queda reminiscencias, por ejemplo, en procesos reproductivos de algunas plantas, donde la planta madre surge un vástago y así se reproducen. Así se reproducían los hiperbóreos. Del padre madre se desprendía un nuevo ser con todas las características semejantes al que le dio origen. O sea, también eran andróginos divinos, porque ellos vivían en el Edén. Ellos no conocían el bien y el mal, ni lo tuyo ni lo mío. Ellos, todo era de todos, y vivían en un momento de felicidad. Por eso decimos que los hiperbóreos eran realmente de otra naturaleza completamente distinta a lo que son ahora o lo que somos físicamente. Ellos flotaban en la atmósfera, porque en la cuarta dimensión no existe la ley de la gravedad. Esa solamente existe aquí en el mundo físico, es decir, sus cuerpos no eran atraídos hacia la superficie terrestre, así que podían flotar en la atmósfera y podían también alargar sus cuerpos a voluntad, porque son otras leyes que dominan esa cuarta dimensión. Así es, los hiperbóreos crearon también una civilización. Eran seres sumamente inteligentes y obedecían la voluntad del ser. Ellos mismos eran seres divinos. Así es. En cuanto a los seres humanos, pues eran completamente andróginos, como hemos dicho, o sea, hombre y mujer a la vez. Podían alargar sus cuerpos a voluntad, podían disminuirlos al tamaño de un punto matemático o bien alargarnos a estaturas gigantes, porque dentro de la cuarta dimensión existe la ley de la plástica. Dentro de la cuarta dimensión, si nosotros jalamos un dedo, este se estira, porque existe la ley de la plástica. Así que ellos podían alargar sus cuerpos a voluntad o hacerlos pequeños a voluntad. Como le digo, flotaban en el ambiente y tenían esa facultad de la plástica. Todas las características que tenía esta raza nos dan a entender que, como podríamos decir, no eran de este mundo mundo físico, ¿verdad? Vivían en otra dimensión y tenían otras leyes, vivían de acuerdo
a otras leyes y eran de otro tipo de naturaleza. Obviamente estos seres nunca salieron del Edén, vivieron ahí y se dice que los hiperbóreos, todavía hay gente hiperbórea que vive en esas dimensiones de tipo superior. Y por leyes de evolución, pues, ellos son los que dieron origen a los lemures, a los seres hermafroditas que existieron al principio de la raza lemur. Y en estas épocas de los hiperbóreos, pues, los reinos mineral, vegetal, animal y humano, no había mucha diferenciación, se mezclaban entre sí, de tal manera que no podíamos saber si algo era un mineral o era un vegetal. No podíamos saber si algo era un animal o un vegetal, y así los reinos se mezclaban entre sí. De tal manera que los elementos de la naturaleza no estaban completamente definidos. El fuego, el agua, el aire y la tierra estaban como entremezclados. Por eso también en el reino humano vemos que eran hermafroditas, eran de los dos sexos, ¿verdad? Así también en los demás reinos. Por ejemplo, no se podía distinguir si un mineral era realmente un mineral o era una planta, porque tenía mucho parecido. Igual, habían animales tipo plantas y plantas tipo animales, pero a través del tiempo fueron diferenciando, separándose. Obviamente hay reminiscencia de estos. Existen actualmente plantas carnívoras que solo son recuerdos de aquellos tiempos en que no había esa distinción completa de los reinos. Esto nos recuerda a nosotros las ontogenias. Cuando empezamos la plática, ¿se acuerdan de la ontogenia? Donde el ser humano en estado embrionario primeramente parece un mineral, luego un vegetal, luego un animal y posteriormente ya toma la forma humana. Así lo podemos ver en este reino, ¿no? En un principio la raza humana era como un vegetal o un mineral, una célula, ¿no? Un ser andrógino, sí, divino, que podía alargar su cuerpo o disminuirlo, pero no estaba totalmente definido, ¿no? Si era un animal, un vegetal o un mineral, ¿no? Porque podía tomar distintas formas a la vez. No estaba totalmente definido, ¿no? Y esto nos recuerda, pues, a la capitulación de la ontogenia. Más atrás, pues yendo en el tiempo, nos encontramos nosotros a la primera raza humana que existió en este planeta Tierra. Y nos queremos referir a la raza protoplasmática y a una isla que se le conoce como la lejana Thule, que está ubicada precisamente en el Polo Norte. Es decir, la primera raza que existió en la Tierra estuvo ubicada en el Polo Norte. Era conocido como los nórdicos. Protoplasmáticos. Sí, protoplasmáticos. La raza protoplasmática. Polar también. La raza polar, sí. Si nosotros vemos la leyenda de nuestros antepasados, por ejemplo, los antepasados de Anáhuac, se asegura que venimos de la lejana Thule, refiriéndose a la primera raza que se dio. ¿Sí? Obviamente no fue física, no hay testimonio de esta raza, sin embargo, es realmente el origen del hombre al continente, pues, que estuvo ubicado en lo que hoy es el Polo Norte. Ahí, esa zona ecuatorial del mundo, estaba ubicado ese continente. Entonces encontramos el verdadero origen del hombre, no en el terreno físico, sino en las dimensiones superiores. En nuestros antepasados aseguran que nosotros venimos de ahí, de la lejana Thule. Sí, fue una raza que se reprodujo por medio de la bipartición celular, un proceso similar a la mitosis en la célula orgánica que llevamos en nuestro organismo, porque ellos eran como una célula. Era por eso la raza, así se le llamó raza protoplasmática, porque eran como el protoplasma, ¿no? Celular. Podían alargar también sus cuerpos, disminuirlos, etcétera, porque también fue una raza que se originó dentro de la cuarta dimensión y su reproducción era similar al proceso de la división celular o bipartición. Sí, la reproducción de esta raza era semejante a cómo se reproducen las células de nuestra sangre, de que una célula madre se divide su núcleo también, convirtiéndose en dos células hijas
que posteriormente se convertirán en células madres. Eso fue el origen de la forma de reproducción de esta primera raza llamada raza polar. De manera que la raza humana no proviene del mono, ¿no? No proviene de una exclusiva latitud física, ¿no? No proviene de los actuales continentes, sino que proviene de las dimensiones superiores, proviene de eso que se llama el absoluto o el caos, proviene de esa inteligencia suprema que hay en el universo. Antes de que el universo existiera, pues existía esa inteligencia suprema, y de ahí provienen así de ahí proviene pues, la humanidad, porque esa inteligencia ha creado o ha desarrollado estos gérmenes y a través de la evolución la ha venido cristalizando en la forma física que hoy conocemos. Sí, se dice que la raza humana proviene del caos porque todo estaba unido. Recordemos que los reinos estaban fusionados, ¿sí? Pero de ahí viene la separación y la manifestación. Estamos hablando del día cósmico, donde empieza la manifestación de la vida y se va todo organizando, por eso se llama cosmos, ¿verdad? Y vemos que se manifiesta en 7 cosmos y nosotros los seres humanos venimos con ese proceso evolutivo de los mundos. Por lo tanto, podemos decir que tanto los mundos y los seres humanos compartimos ese mismo origen y venimos del caos y volveremos al caos. Llamamos caos porque no está ese orden, todo está fusionado. Así como cuando tenemos, por ejemplo, la semilla de una planta, por ejemplo, de un aguacate o de ¿qué será? De un mango, ¿verdad? De una manzana. En esa semilla tenemos nosotros todas las características de la planta, lo que será el tipo de árbol, el aroma, el fruto, las hojas, las raíces, toda esa información está contenida ahí en esa semilla que al depositarla en la tierra se va a desarrollar y va a florecer y va a manifestarse. Así también en la semilla humana, o de los mundos más bien, se le conoce como Iliáster. Y cuando viene el momento de manifestación, pues todo viene separándose y organizándose hasta dar frutos, pero posteriormente vuelve a reunirse. Por eso hablamos de la expansión del universo y hablamos también de la reducción o de la, ¿cómo se diría eso? De la absorción del universo en el caos. Aparentemente el caos, ¿no? Porque aparentemente está desordenado y vacío, pero el caos teniendo inteligencia no es precisamente un caos, porque de ahí surgió la vida que nosotros tenemos y la inteligencia que nosotros tenemos. Así, y aquí vemos esto resumido, ¿no? En la primera ronda, donde existió el universo y todo, y el planeta Tierra y todo, fue en la ronda mental. Es decir, el universo, los seres humanos, todo existía, pero en la mente de Dios. O sea, de materia mental, que más tarde pues, cristalizó en las formas astrales, de sustancia astral. Posteriormente cristalizó en lo etérico, en la 4ª dimensión, donde ya vimos ya las razas protoplasmática, hiperbórea, hasta que posteriormente ya cristalizó en la tierra física, donde ya tuvimos a los lemures y a los atlantes y nuestra actual raza aria. Y estamos aquí en la 5ª raza, que es en el aspecto material físico, pero volverá otra vez a su origen. Es decir, el siguiente proceso será entrar a la 4ª dimensión. Por eso se habla de que va a haber modificaciones en la materia y es cierto, todo se volverá nuevamente a reunir como antes era. Ya vino la manifestación, estamos en la máxima separación, de hecho se dice que hemos llegado a la herejía de la separación, ¿verdad? Pero Dios, nuevamente, ¿no? Separación de Dios. ¿Sí? Pero nuevamente tendremos que volver al punto de partida original. Esa es una ley, la ley del eterno retorno de todas las cosas. Venimos de las dimensiones superiores e iremos a las dimensiones superiores. Así que estamos en la dimensión física tridimensional,
pero la siguiente raza va a manifestarse en una dimensión superior y posteriormente en otra más sutil, y así hasta volver nuevamente al punto de partida. Ese es el origen del hombre. Así que nosotros los arios, esta raza humana, tenemos ya que prepararnos para entrar a la cuarta dimensión y a la quinta dimensión. Tenemos que ir dando ese paso, irnos preparando para estar debidamente equilibrados, ¿no?, en nuestro sistema para poder penetrar en esa cuarta y quinta dimensión, que serán las próximas razas que va a existir sobre la faz de la Tierra. Ya empieza ese proceso, ¿no? La Tierra ya empieza a pasar por ese proceso y posteriormente ya no existirá físicamente, sino que será un mundo etérico. Otra vez estará dentro de la cuarta dimensión. Y al final, pues, esta humanidad se absorberá de nuevo dentro del caos. Se dice que un planeta está destinado a tener 7 razas con sus 7 subrazas cada una. Estamos presenciando el final de una raza, pero el planeta no va a dejar de existir porque todavía le faltan 2 razas más. Somos la quinta raza y recuerden que tiene que ser 7 razas. Así que faltan todavía 2 razas más, que esas no se manifestarán físicamente, sino en las dimensiones superiores. Bien, pues hemos llegado al final de este tema. Espero que les haya gustado. Se despide de ustedes Víctor Gastelum. Y Merly Villatoro. Nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.